Que las bendiciones de Dios y su paz sean con vosotros, hermano y hermanas oyentes de todo el mundo. Esta declaración la escribió el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani y la narra para vosotros uno de sus seguidores. Rezo a Dios por la guía y unión de todos los pueblos del mundo. Amén. La declaración fue escrita en la fecha del 9 de febrero del 2023 y cuyo título: oh musulmanes, temed a Dios y no sigan a los ateos en Dios el Señor de los mundos. Así que huid de Dios hacia Él, ciertamente les soy un claro advertidor. En el nombre de Dios no hay poder sino por Él, el Altísimo, el Grande. Oh musulmanes, ¿qué os pasa? ¿Acaso nos llegó la hora de creer al califa de Dios sobre el mundo entero, con todas sus tierras y sus mares, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani? Y no les vine trayéndoles una nueva revelación, sino que les explicamos la verdadera declaración explicativa del glorioso Corán, después de que les hayan extraviado los satánicos de entre los genios y los humanos, y os impidieron seguir el decreto del gran Corán. ¿Acaso no son ustedes creyentes en el gran Corán? Y si la respuesta es sí, todos los musulmanes son creyentes en el gran Corán, entonces Nasser Muhammad os responderá diciendo: de ser esta vuestra respuesta, entonces aquí les va una respuesta al respecto y por adelantado, que les viene directamente de Dios, el conocedor de lo oculto, dirigiéndose a vosotros con las siguientes palabras de Dios el Altísimo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم. Verdad es la palabra del Señor. Sagrado Corán, capítulo 57, versículo 16. Quizás a todos los musulmanes les gustaría decir: ¿a qué se refiere Dios Todopoderoso al decir? Y no sean como aquellos a los que se le dio el libro anteriormente, entre paréntesis se refiere a los judíos y cristianos, y que se les fue muy larga la espera, por lo que sus corazones se endurecieron. Entonces el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, les responderá diciendo: entonces, después de que la gente del libro, judíos y cristianos, se hayan diferido y se hayan dividido en sectas en la religión de Dios, después de que les hayan llegado pruebas claras mediante las revelaciones de Dios en la Torá y el Evangelio, por lo que después de las muertes de sus mensajeros tuvieron sus discrepancias y buscaban auxilio de Dios, los agraviados de entre ellos, y le oraban a Dios para que les enviara el profeta y letrado, el sello prometido que estaba escrito en sus escrituras, tanto en la Torá como en el Evangelio, para juzgar entre ellos en todas sus discrepancias. Entonces Dios respondió a sus oraciones, solo que Dios no lo reveló de entre el linaje de los hijos de Israel, sino de los árabes, por lo que estaban disgustados con la elección de Dios, el hecho de enviarlo de entre los árabes del linaje de Ismael y no del linaje de Isaac, y reconocieron al prometido profeta y letrado como solían reconocer a sus propios hijos, por lo que le rechazaron de forma injusta por causa de la envidia y la arrogancia. ¿Por qué Dios no lo envió de entre los hijos de Israel? A pesar de que la gente del libro estaban pidiéndole a Dios que les diese victoria mediante la revelación del profeta y letrado en contra de aquellos que no creían en su revelación. Y Dios el Altísimo dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق الله العظيم. Verdad es la palabra del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículos del 89 al 90.
Del mismo modo con los musulmanes, estaban pidiéndole auxilio a Dios para que les diese victoria mediante la revelación del alivio de Dios y su misericordia, el esperado Imam al-Mahdi, porque se les fue muy larga la espera y luego sus corazones se endurecieron sobre el recuerdo a Dios. Oh pueblos de las naciones árabes, ¿acaso despreciáis el hecho de que Dios haya tenido la elección a que su califa sea el Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani? De hecho, todas las tribus de Yemen rechazaron despreciablemente el hecho de que Dios revelara al Imam al-Mahdi de entre la tribu de Murad, excepto aquellos de quien mi Señor haya tenido misericordia. Pero las consecuencias serán desastrosas sobre aquellos que se ensoberbecieron y fueron arrogantes de entre la gente del libro, especialmente aquellos que pedían el auxilio de Dios mediante la revelación del iletrado profeta Muhammad, el mensajero de Dios, que la paz de Dios y su paz sean con él, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق الله العظيم. Verdad es la palabra del Señor, Sagrado Corán, capítulo 2, versículos del 89 al 90. Asimismo, la advertencia va a los árabes, que le pedían auxilio a Dios para que les dé victoria mediante la revelación del califa de Dios, el Imam al-Mahdi esperado. Pero desgraciadamente, cuando Dios lo reveló con lo que iba en contra de sus deseos y antojos, entonces se alejaron del califa de Dios, el Imam internacional global, el Imam al-Mahdi. Ay de los árabes en general, y ay del pueblo yemení en especial, de un mal que se está acercando, para aquellos de entre ellos que se ensoberbecieron y fueron arrogantes en seguir al califa de Dios, el Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Y Dios conoce bien vuestros pensamientos. Ciertamente es indulgente con todos los que vuelven ante Él arrepentidos sinceramente. Juro por Dios, y les vuelvo a jurar por Dios el Grande, que temo por mis hermanos de sangre de entre todos los hijos de Ada, y temo por los extraviados siervos de Dios de entre los genios y humanos, por todos ellos, tanto hombres como mujeres. Oh siervos de Dios, y fueron muchas las veces que les he ido recordando la decisión de Dios y su gran determinación de completar su luz para los mundos, declarándoles la guerra para someterles en obediencia al califa de Dios, su representante sobre el mundo entero, sobre todas sus tierras y sus mares. Por lo que no tenéis fuerzas ni poder de afrontar o contener la guerra coroniana de Dios, la firme y sólida estratagema de Dios. Asimismo también, entraron al campo de batalla las calamidades generadas por el arma de los terremotos, y vosotros sabéis muy bien que es parte de una guerra de gran calibre que será librada en este año vuestro, confirmando lo que ya os he ido advirtiendo desde antes. Y la guerra coroniana, entre paréntesis la firme y sólida estratagema de Dios, y la guerra mediante relámpagos, así como la elevación del calibre de los torbellinos de fuego, que provocan los átomos del polvo terrestre, ardiendo debido a su giro con alta velocidad alrededor de sí mismos, por lo que los átomos del polvo se frotan con rozamiento entre sí en el aire del caluroso clima. Y debido a la fricción de los átomos metálicos del polvo en el pequeño torbellino, que gira a su alrededor a alta velocidad, cosa que genera un fuego dentro de los torbellinos, para incendiar a ciertos bosques de los árboles verdes del planeta. Para que sepan con certeza que soy el califa de Dios, el esperado Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, y que verdaderamente sé de Dios lo que los científicos climatólogos del mundo fueron incapaces de saber, sobre el secreto racional, lógico y científico, sobre las causas de los incendios forestales, el adorno de la tierra, por lo que todos los científicos climatólogos del mundo fueron incapaces de conocer la razón científica.
En verdad, han sido muchas las veces que os advertí de los torbellinos de fuego que queman los bosques de árboles verdes del planeta, entre paréntesis, el adorno de la tierra, y que llega a quemar jardines, granjas y hogares, para que lleguen a entender el ejemplo de la parábola intencionada en el Gran Corán, precisamente en las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. Verdad es la palabra del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 266. Oh gentes del mundo, escuchad y razonad. ¿Acaso es razonable y lógico a que los bosques de árboles verdes se lleguen a arder a causa de las altas temperaturas? Entonces, de ser así, la gente se habría llegado a quemar antes que los árboles. ¿Acaso no tenéis entendimiento? Luego Dios mandó sobre vosotros torbellinos de fuego, separados y al mismo tiempo, con el fin de asediar a quien Dios quiera de entre vosotros. Quizás así reflexionéis. Y algunos de vosotros no dijeron nada sino, puede que estos incendios hayan sido creados por alguien. Porque al principio del asunto encontraron que los fuegos del incendio forestal son dispersos, separados y no conectados de forma continua. Y en un solo bosque había decenas y cientos de torbellinos, hasta el punto que os acusáis los unos a los otros. Y de entre vosotros, quien dicen que estos incendios son provocados intencionadamente por alguien de sus ciudadanos, por lo que los detienen y los encarcelan de forma injusta y transgredida. Más bien, los científicos climatólogos fueron incapaces de dar una explicación científica razonable a los incendios forestales, a pesar de que el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani. Anteriormente, ya os había explicado al detalle el evento científico en una declaración anterior desde hace pocos años, y les habíamos informado de que eso es la declaración explicativa del verdadero ejemplo en el decreto del Gran Corán, que encontrarán su aclaración con la verdad sobre la realidad real en las palabras de Dios el Altísimo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. Verdad es la palabra del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 266. Dado que son torbellinos de fuego con poder destructivo que arrasa quemando árboles, y que luego se convierte en vientos para avivar más el fuego y llevarlo hacia sus hogares, quizás así reflexionéis. Y he aquí les hemos explicado al detalle la razón científica sobre el secreto de los fuegos que incendian los bosques ornamentales de la tierra, que hacen de todo lo que hay en ella quede en suelo pelado. Oh gente del libro, musulmanes, cristianos y judíos, así que temed a Dios, oh gente que hace uso del razonamiento. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله العظيم. Verdad es la palabra del Señor. Sagrado Corán, capítulo 18, versículo del 6 al 8. Ay Dios santo del amor hermoso, hay que ver cuánto habéis agotado al califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, desde hace ya 18 años, debido a mi gran anhelación por la guía y la salvación de todos los pueblos del mundo. Pero desafortunadamente no me dieron ningún valor, ni siquiera los musulmanes que afirman ser creyentes en el Gran Corán, por lo que están apartados y alejados.
Por lo tanto, el ejemplo de los musulmanes es como el ejemplo de los incrédulos en el Gran Corán. Así que esperad, que yo también estoy con vosotros de los que esperan. Y no hay poder alguno sino por Dios, el Altísimo, el Grande. Han sido muchas las veces que les aconsejé, pero lamentablemente no amáis a los que de bien os aconsejan. De hecho, me dolió profundamente en el alma lo que sucedió en Turquía y Siria, lo que está por sucederles tanto a los árabes como al resto de los mundos. Oh Dios, mi Señor, los extraviados de entre tus siervos están bajo tu merced. Realmente, Señor, tú eres capaz de guiarles a todos. Y encárgate de destruir a los satánicos que están bajo tu ira, aquellos que odian al pregonero de la verdad procedente de su Señor, a aquellos que aunque vieran toda clase de signos no creerían en ellos, después de que les ha quedado muy clara la declaración explicativa de los versos del Gran Corán sobre la realidad real, por lo que deliberadamente descreyeron en ellas por la arrogancia de sus almas. Entonces Dios desvió sus corazones. Y aunque vean el camino de la guía recta, no lo toman como camino, pero que si en cambio ven el camino de la perdición, lo toman como camino. Oh Dios, juzga entre mí los enemigos de tu complacencia propia, de entre tus siervos. Si los dejas vivir por 1.000 millones de años, Señor, no serán guiados, ni dejarán que tus demás siervos sean de los guiados hacia tu vía recta. Gloria a ti, Señor. No poseo más conocimiento que el que tú me has enseñado, y ciertamente, Señor, tienes pleno conocimiento de tus siervos, y los ves. Oh Dios nuestro Señor, guía de entre tus siervos aquellos que si supieran la verdad, la seguirían. De hecho, realmente, tú sabes mejor lo que los mundos traman en sus pechos. Oh Dios, concede la paz, perdona y ten piedad de tus siervos débiles, los necesitados y los oprimidos en los mundos, y tu promesa es verdad, y ciertamente, Señor, tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos, el Califa de Dios y su siervo, el Imam al-Mahdi Nasr Muhammadin al-Yamani.